y tomar mis esperadas y anheladas vacaciones. ¿Me puedes emitir, por favor, el tiquete que conver... Hola, Humberto. Ahora sí me decidí a viajar y tomar mis esperadas y anheladas vacaciones. ¿Me puedes emitir, por favor, el tiquete que conversamos hace 2 semanas? Hola, Vero. Sí, claro que sí. Déjame y verifico. Ya no hay en esa tarifa. Y la siguiente se te aumenta casi el doble. ¿Lo emitimos así? No puede ser. Es que con tantas cosas se me pasó llamarlo antes. Y ahora se me va a vencer el día que tengo de vacaciones. Emítelo. ¿Qué más se puede hacer? Casi no logro conseguir vuelo y además se me incrementó el costo del tiquete. Espero que no se me quede nada porque ya voy tarde. Son $10 el impuesto de entrada. Todo lo que pagué de más y ahora me toca pagar impuesto de entrada. ¿Y ahora para dónde cojo? Ni bloqueador, ni repelente de mosquitos. Siempre vivo de afanes. Ni seguro de viaje compré. ¿Esto te parece familiar? ¿Alguna vez te ha ocurrido? ¿Cuál será el problema que tiene Vero? Muchas veces somos víctimas de la improvisación en nuestra propia vida diaria, lo que nos lleva a realizar actividades a la carrera, y peor aún, sin control y sin planeación. De manera diferente, la planeación es un eje fundamental en el desarrollo de las actividades en Zenith. Para mitigar los peligros, riesgos o impactos ambientales a las actividades de mantenimiento, reparación, inspección, pruebas, construcción, desmantelamiento y modificaciones ejecutadas en activos industriales y no industriales, en las instalaciones que están bajo la responsabilidad de la compañía, contamos con un estándar para la gestión del ciclo integral de viabilización y planeación de actividades. Tú eres parte fundamental de este proceso. Por este motivo, te invitamos a que tomes este curso virtual. Mi nombre es autorizador y te acompañaré en el recorrido. Al finalizar el curso estarás en capacidad de haz clic en los botones. Primero, reconocer las condiciones generales de la viabilización y planeación de actividades. Segundo, identificar las clases de autorización y su aplicación. Tercero, explicar cómo se manejan los casos especiales frente a la viabilización y planeación de actividades. Cuarto, reconocer las características que identifican los tipos de viabilización de actividades de CENIT y el uso de los formatos correspondientes. Quinto, identificar los roles y responsabilidades que participan en la gestión del ciclo integral de viabilización y planeación de actividades. Sexto, enumerar y explicar los pasos de la viabilización y planeación de actividades. Empecemos con las condiciones generales que deben cumplir las actividades y sus autorizaciones. Haz clic en el botón para ampliar la información. Dentro de la viabilización de actividades se deben asegurar las siguientes etapas. 1. Participación HSE-SP en la planeación de contratos, aspectos HSE. 2. Planeación estructurada de actividades. 3. Ejecución de actividades propias y contratadas. 4. Seguimiento y control. 5. Cierre.
Cuando se asigne el rol de emisor, que es quien autoriza al ejecutor para realizar la actividad a trabajadores de firmas contratistas o de socios estratégicos, se deben cumplir los siguientes requisitos. Estar explícito en el contrato que la firma contratista o socio estratégico desempeñará el rol del emisor alineado con los requerimientos de viabilización y planeación de actividades y lo acordado en el acta de handover. La empresa contratista debe oficializar al administrador del contrato el listado de emisores para asegurar la formación y competencia de su personal conforme a los requisitos del estándar para la gestión del ciclo integral de viabilización y planeación de actividades. El administrador del contrato debe notificar al responsable del área y a los demás involucrados el listado de emisores autorizados. El orden de las actividades debe ser definido y documentado en la fase de planeación del trabajo. Además, es necesario adjuntar los procedimientos o instructivos de trabajo de las especialidades asociadas. Cuando el trabajo a realizar cuenta con un procedimiento unificado, debe estar disponible en el sitio donde se desarrollan las actividades. Tanto el emisor como el ejecutor deben contar con la siguiente formación. Haz clic en los botones. Para emisores, directos o aliados, personal contratista o socio estratégico, en ambos casos se debe asegurar la capacitación en términos del alcance de este numeral. Capacitación mínima de acuerdo con el rol de desempeño en el estándar para la viabilización de actividades en Zenit. Cada área debe aplicar los lineamientos establecidos en el procedimiento para la planeación y programación de actividades HSE PD 061. Lo anterior teniendo en cuenta que la seguridad es un prerequisito para programar un trabajo. Una vez identificada la necesidad de realizar un trabajo a través de una orden de trabajo, orden de mantenimiento o número de contrato, el emisor y ejecutor verifican en sitio el equipo o sistema a intervenir. Esto con el fin de determinar el alcance integral del trabajo, incluyendo los aspectos técnicos, el aislamiento de las fuentes de energía y la validación de los requisitos establecidos en este estándar.
Una viabilización de actividades puede incluir un alcance que implica actividades realizadas por más de una especialidad en un mismo equipo o sistema, siempre y cuando se cumplen los siguientes requisitos. Si dentro del alcance del trabajo existen actividades con diferente valoración de riesgo potencial, en tal caso, se debe asignar el riesgo potencial más alto. Los equipos que se van a intervenir donde se requiera la aplicación del sistema de aislamiento seguro de plantas y equipos o sistema de aislamiento eléctrico seguro debe ser la primera actividad en ser ejecutada dentro del trabajo planeado. Quien firme la viabilización de actividades como ejecutor es el responsable del control de la ejecución de las actividades cubiertas por esta autorización. Las actividades asociadas a un alcance de trabajo que se desean incluir bajo una misma viabilización de actividades deben ser revisadas y acordadas en la fase de planeación del trabajo. El orden de las actividades debe ser definido y documentado en la fase de planeación. Además, es necesario adjuntar los procedimientos o instructivos de trabajo de las especialidades asociadas. Cuando el trabajo a realizar cuenta con un procedimiento unificado, debe estar disponible en el sitio donde se desarrollan las actividades. Para controlar las actividades contamos con tres clases de autorizaciones. Viabilización de actividades por procedimiento, viabilización otorgada a través del libro de minuta y viabilización de actividades mediante formato unificado para actividades en frío, caliente y eléctricas. El emisor debe asegurar que las actividades que se clasifiquen como frecuentes, repetitivas y o con dispersión geográfica cumplan con los criterios definidos en el presente estándar. A continuación, veamos cada una de las clases de autorización. Para empezar, haz clic sobre viabilización de actividades por procedimiento. Las autorizaciones otorgadas a través de procedimiento son aquellas que cumplen con todos y cada uno de los siguientes requisitos. La actividad se ejecuta y sigue un procedimiento que cumple con la disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento. Así, Disponibilidad. En el frente ejecutor debe estar disponible el procedimiento. calidad debe ser elaborado y aprobado por un funcionario autorizado de la empresa ejecutora y tener como mínimo la descripción de la actividad paso a paso, los peligros, los riesgos, los controles y los responsables. Comunicación. El procedimiento debe ser comunicado y comprendido por todos los ejecutores involucrados. Cumplimiento. El ejecutor o supervisor o líder del equipo debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento y puede acompañarse con certificados de apoyo y una lista de chequeo. Cuentan con el respectivo análisis de riesgo específico para la actividad, escrito en el formato HSE FR282. Para visualizar el formato, haz clic aquí. No se requiere el certificado de apoyo número 1 para espacio confinado con atmósfera peligrosa con condición disminuida de concentración de oxígeno o inerte. Haz clic aquí para visualizar el certificado de apoyo número 1.
No requiere una viabilización de actividades de tipo eléctrico. No requiere certificado de apoyo número 5. Apertura de líneas de TA viva o gases tóxicos. Haz clic aquí para visualizar el certificado número 5. No requiere certificado de apoyo número 6. Hot Tap en líneas, equipos y tanques. Haz clic aquí para visualizar el certificado de apoyo número 6. Las actividades no están valoradas en riesgo alto o muy alto. La autorización por procedimiento quedará registrada en el formato de viabilización de actividades por procedimiento HSE FR 355 o aquel que lo modifique o derogue. La vigencia de la viabilización de actividades por procedimiento se establecerá por el tiempo acordado en la reunión de concertación de planeación y/o programación de los trabajos. Lo anterior quedará validado y aprobado por parte de la autoridad de área en el formato de planeación para la viabilización de actividades HSE FR 343 o aquel que lo modifique o derogue. Ahora conozcamos la viabilización otorgada a través del libro de minuta. Haz clic en el botón. Las actividades controladas a través del libro de minuta son aquellas que cumplen con todos y cada uno de los siguientes requisitos. Son ejecutados por una sola especialidad. No requieren viabilización de actividades por formato unificado en caliente o eléctrico. No requieren de un certificado de apoyo. No son actividades intrusivas. No afectan la operación normal de un sistema o planta. Es decir, que incluye dispositivos de seguridad como salvaguardas de procesos o sistemas de protección y control de equipos o procesos. Se puede ejecutar día a día sin superar un turno de trabajo. Para finalizar, veamos viabilización de actividades mediante formato unificado para actividades en frío, caliente y eléctricas. Haz clic en el botón. Los trabajos controlados a través del formato de viabilización de actividades en frío, caliente y eléctrico son aquellos que cumplen con todos y cada uno de los siguientes requisitos. Deben contar con la viabilización de actividades en el formato unificado definido para tal fin, para actividades en frío, caliente y eléctrico según aplique. Un original lo debe portar el emisor, una copia la debe portar el ejecutor. Haz clic aquí para visualizar el formato HSE FR283. Cuenta con el respectivo análisis de riesgo específico para la actividad, escrito en el formato HSE FR282. Haz clic aquí para visualizar el formato. En el frente ejecutor debe estar disponible el procedimiento o instructivo de trabajo. Puede acompañarse con certificados de apoyo o listas de chequeo, si aplica.
Ahora veamos cómo operar en casos especiales tales como emergencias, actividades frecuentes, repetitivas o con dispersión geográfica y actividades en las que se delega la autoridad de un área para el control de trabajo. Handover. Haz clic aquí para visualizar los casos especiales. Las actividades se clasifican en frío, en caliente y eléctricas. Veámoslas a continuación. Empecemos con las actividades en frío. Haz clic en el botón. Las actividades en frío son aquellas que se ejecutan en sitios donde existe la probabilidad de presencia de gases, vapores o materiales inflamables, y la actividad a ejecutar no involucra el uso de herramientas, equipos o procedimientos que generen llama abierta, alta temperatura, alto nivel de energía o calor, o produzcan chispa. O se utilizan herramientas, equipos o procedimientos que generan llama abierta, alta temperatura, alto nivel de energía o calor o producen chispa, pero no existe la probabilidad de presencia de gases, vapores o materiales inflamables. Continuemos con las actividades en caliente. Presiona el botón. Las actividades en caliente son aquellas que se ejecutan en sitios donde existe la probabilidad de presencia de gases, vapores o materiales inflamables e involucra el uso de herramientas, equipos o procedimientos que generan llama abierta, alta temperatura, alto nivel de energía o calor o producen chispa.
Son ejemplos de actividades en caliente: soldar, esmerilar, limpiar con chorro de arena, romper concreto, cortar con equipo de oxicombustible, cortar por plasma, realizar procesos de pre o postcalentamiento con equipo de oxicombustible. Operar vehículos, equipos o maquinaria, eléctricos o de combustión interna. Equipos portátiles que tengan otras fuentes de energía en áreas con probabilidad de presencia de gases, vapores o materiales inflamables. Para complementar, consulta el programa de seguridad eléctrica HSE PR14 y el procedimiento de sistema de aislamiento eléctrico seguro HSE PD 053 de CENIT o la norma que lo modifique, complemente o derogue. Para finalizar, veamos las actividades eléctricas. Haz clic en el botón. Las actividades eléctricas son aquellas que haz clic en los botones. Se realizan en los equipos o componentes que hacen parte del área eléctrica. O cualquier actividad donde el análisis de riesgos determine que existe la potencialidad de liberar un peligro de tipo eléctrico. Estas actividades están definidas en el Programa de Seguridad Eléctrica de CENIT, HSE PD 05. En CENIT se aplican tres formatos principales para la viabilización de actividades por escrito. Formato unificado para viabilización de actividades en frío, caliente y eléctrico, HSE FR 283. Formato libro de minuta, HSE FR 346. Y el formato viabilización de actividades por procedimiento, HSE FR 355. Los cuales son acompañados según corresponda por formatos de certificados de apoyo y el formato de análisis de riesgo. Haz clic aquí para revisar el uso de los formatos de viabilización de actividades. Haz clic sobre cada botón para conocer las vigencias. La vigencia de la autorización para trabajos a través del libro de minuta no debe superar un turno de trabajo del personal ejecutor. La vigencia de las actividades controladas a través de viabilización de actividades mediante formato unificado en frío, en caliente o eléctrico no debe superar 14 días calendario a partir del momento en que se emitió la autorización, garantizando el cumplimiento del proceso de revalidaciones. Para el caso de la emisión de viabilización de actividades definidas como frecuentes, repetitivos y o con dispersión geográfica, el emisor podrá emitir la viabilización de actividades con una validez máxima de 7 días calendario, especificando claramente el turno de trabajo del ejecutor. La vigencia de las autorizaciones de trabajo por procedimiento se establecerá por el tiempo estipulado en la reunión de concertación de planeación o programación de trabajos. La validez es el periodo de tiempo aprobado en la viabilización de actividades para ejecutar una actividad. No debe superar un turno de trabajo o jornada laboral del personal ejecutor responsable de la actividad relacionada en el mismo. La revalidación es la extensión del tiempo de validez de una autorización de trabajo inicialmente definida. Una viabilización de actividades mediante formato unificado se debe revalidar cuando cambia más del 50% de los trabajadores del frente ejecutor y finaliza el tiempo de validez establecido en la viabilización de actividades.
Es condición para revalidar una viabilización de actividades que se continúe la misma actividad inicial y se mantenga el análisis de riesgos expuesto, la viabilización de actividades y los documentos adjuntos. La hora de la revalidación será concertada entre el emisor y el ejecutor. Para revalidar la viabilización, el emisor y el ejecutor deben revisar las condiciones del trabajo y del área, diligenciar la sección correspondiente del formato HSE FR 283 y el ejecutor deberá garantizar la lectura y comprensión del análisis de riesgo y la implementación de los controles a su cargo. Las responsabilidades asumidas por el emisor y el ejecutor durante la revalidación de una viabilización de actividades son idénticas a las asumidas en la emisión de este. No se puede revalidar una viabilización de actividades mediante formato unificado en frío, en caliente o eléctrico en cualquiera de los siguientes casos. Suspensión temporal del trabajo por más de 8 horas, causada por algún incumplimiento del personal ejecutor. Cuando hayan transcurrido 14 días calendario desde la fecha de emisión de la viabilización de actividades. Si el trabajo no ha finalizado y se mantienen las condiciones iniciales, podrá utilizarse el mismo análisis de riesgos y certificados de apoyo vigentes como documentos adjuntos para la nueva viabilización de actividades que se emitirá para continuar la actividad. Para esto, en la casilla de observaciones del formato de viabilización de actividades cerrado, se debe indicar el número de la nueva viabilización de actividades. Cuando no estén disponibles o no sean legibles los originales o las copias de la viabilización de actividades o de alguno de los documentos adjuntos. Cuando alguno de los documentos adjuntos haya perdido vigencia. Cuando se encuentren completamente diligenciadas las casillas de la sección D o G del formato HSE FR 283. En cualquiera de estos casos, la viabilización debe cerrarse y una vez sea superada la condición, se emitirá una nueva viabilización de actividades. Se podrán revalidar los permisos en la sede del emisor para aquellos trabajos definidos como frecuentes, repetitivos o con dispersión geográfica. Cualquier trabajador de CENIT, contratista, aliado, socio estratégico, proveedor o visitante podrá suspender de hecho y de una manera responsable un trabajo. Esto cuando considere que las condiciones de este no son seguras y o si no se están cumpliendo las normas legales y los controles de riesgo establecidos en el formato de viabilización de actividades. Lo anterior, de acuerdo con el comportamiento básico 5, suspendo toda actividad que ponga en riesgo mi integridad, la de mis compañeros, la infraestructura y o el medio ambiente, contemplado en el estándar de comportamientos básicos seguros en HSE, HSE ED 012. Haz clic aquí para visualizar estándar de comportamientos básicos seguros en HSE, HSE ED 012. En este caso se debe informar de manera inmediata y verbal al emisor, quien verificará y validará la razón de la suspensión y además notificará al ejecutor sobre las causas de la decisión. El emisor de la viabilización de actividades tiene la potestad de suspender un trabajo cuando
si incumple alguna de las normas de seguridad básica o alguno de los controles previstos en la viabilización de actividades, en el análisis de riesgos o en alguno de los documentos adjuntos. Se cambia alguna de las condiciones establecidas en la viabilización de actividades, como pueden ser el tipo de actividad, el procedimiento, el alcance o las herramientas autorizadas inicialmente. Hay un cambio en las condiciones del proceso, como por ejemplo una liberación inesperada de un hidrocarburo o fluido. Por razones operativas, se necesite prevenir la interacción con otras actividades, haya una emergencia operacional o de cualquier otro tipo, o cuando se active o se dé la voz de alarma de emergencia o evacuación. No se usa o se usa de forma inadecuada un elemento de protección personal. Haya un cambio severo en las condiciones climáticas, tales como lluvia fuerte, tormentas, inundaciones, entre otros, o en las condiciones del entorno que a juicio del ejecutor o el emisor lo ameriten. Es muy importante tener en cuenta que cuando se suspende temporal o definitivamente un trabajo, las condiciones del equipo, sistema, proceso o área deben llevarse a un nivel de seguridad apropiado que evite incidentes antes de la interrupción real y completa de la actividad. La dependencia emisora debe darle una atención adecuada a la existencia de trabajos suspendidos, ya que esto debe tenerse en cuenta en el momento en que se autorice otro trabajo. En el caso de trabajos ejecutados por una firma contratista o socio estratégico, el emisor o el ejecutor de la viabilización de actividades que hace la suspensión temporal o definitiva deberá avisar lo antes posible al interventor o al administrador del contrato para que se tomen las medidas pertinentes. No se requiere llevar a cabo el proceso formal de suspensión cuando el trabajo se detiene por periodos cortos, como en los descansos para tomar líquidos y alimentos. Durante estos periodos, la validez del permiso continúa y la actividad puede reanudarse, previa revisión y verificación de las condiciones. Durante una emergencia operacional es probable que las circunstancias no permitan una suspensión formal de la viabilización de actividades. En estos casos, una comunicación verbal por parte de cualquier miembro del equipo de la dependencia emisora o del responsable de la ejecución del trabajo es suficiente para suspender los trabajos amparados bajo la viabilización de actividades. Sin embargo, superada la emergencia, debe haber una revalidación de la viabilización para asegurar que las condiciones no se hayan alterado. Haz clic aquí para conocer más sobre la suspensión. Una vez el emisor recibe de conformidad el trabajo, procede junto con el ejecutor a cerrar el formato de viabilización de actividades, procedimiento o libro de minuta. En caso de que el ejecutor finalice la actividad y no realice el correspondiente cierre de la viabilización, el emisor debe generar un hallazgo a la empresa contratista o a la dependencia de la cual hacen parte los ejecutores. Las razones por las cuales se debe cerrar una viabilización de actividades son: cuando se ha ejecutado completamente la actividad por la cual se emitió la autorización,
cuando la autorización ha sido suspendida definitivamente por el emisor, cuando hayan transcurrido más de 14 días calendario desde la emisión de la viabilización de actividades mediante formato de autorización unificado en frío, en caliente y o eléctrico, lo que impide su revalidación. El ejecutor, antes de cerrar la viabilización de la actividad, debe asegurarse que el área de trabajo quede en condiciones seguras y libres de residuos y materiales, y además entregar al emisor la copia de la viabilización para proceder al cierre del mismo. El emisor realiza las pruebas de aceptación y recibo de trabajo, verifica en campo las condiciones de seguridad, orden y aseo del área y diligencia con el ejecutor la sección del cierre en el formato, tanto en el original como en la copia. Cuando el trabajo ha sido terminado, el emisor debe informar a las dependencias operativas que estuvieron involucradas. Todas las personas que participan de forma directa o indirecta en las actividades relacionadas con la aplicación del estándar para la viabilización de actividades deben estar entrenadas en su cargo y rol. Haz clic aquí y conoce los diferentes roles de las personas que participan en la viabilización de actividades. En CENIT se realizará seguimiento a la práctica de viabilización y planeación de actividades a través de la aplicación de la lista de verificación de viabilización de actividades, insumo que permite intervenir desviaciones y establecer planes de acción efectivos para la mejora continua. Los pasos para la viabilización de actividades son los siguientes. Iniciemos con el paso 1. Participación. HSESP en la planeación de contratos. Haz clic en el botón.
Desde las áreas transversales HSE se participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, estructuración de los anexos HSE vinculados a todas las especialidades y requerimientos contractuales que harán parte del proceso de abastecimiento. Posterior a este proceso, y una vez asignado el contrato a la firma aliada, y de acuerdo con el alcance del contrato, las áreas transversales participan en la reunión de arranque, comúnmente conocida como Kick-Off Meeting. Asimismo, los administradores de contratos entregarán los respectivos activos del conocimiento a las firmas aliadas seleccionadas. Una vez surtidos los pasos anteriores, es fundamental que las áreas operativas, operaciones, mantenimiento, proyectos, entre otros, y abastecimiento, administradores y o supervisores de contrato, establezcan comunicación directa, con el ánimo de asegurar los flujos de información respectivos, materia de interés para la adecuada ejecución de los contratos, con el cumplimiento de los requerimientos HSE. Ahora haz clic en el paso 2, Planeación. Cada área debe aplicar estrictamente lo establecido en el procedimiento para la planeación y programación de actividades HSE PD 061 o aquel que lo modifique o derogue. Lo anterior, teniendo en cuenta que la seguridad es un prerequisito para programar un trabajo. Asimismo, lo contemplado en el instructivo Análisis de riesgos para la viabilización de actividades HSE IN13 o aquel que lo modifique o derogue. Recuerde que una viabilización de actividades puede incluir un alcance que implique actividades realizadas por más de una especialidad en un mismo equipo o sistema, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el estándar. Si el trabajo a realizar cuenta con un procedimiento o instructivo unificado para las especialidades, este debe estar disponible en el sitio donde se desarrollan las actividades. El ejecutor debe allegar el paquete de viabilización de actividades conforme a lo establecido por la autoridad de área responsable del activo y lo establecido en la reunión de planeación semanal de actividades de cada instalación o sistema, conforme al procedimiento HSE PD 061 o aquel que lo modifique o derogue. El paquete de viabilización de actividades debe contener formato de viabilización de actividades con las secciones A y B debidamente diligenciadas, y las secciones C y o D para el caso de actividades en caliente y o eléctricas cuando apliquen. Formato de análisis de riesgo diligenciado y aprobado. Procedimiento o instructivo de trabajo. Certificado de apoyo. Y listas de chequeo, si aplica. Una vez programados los trabajos, el emisor debe iniciar el alistamiento para la entrega del equipo o sistema a intervenir, aplicar los procedimientos operativos y los controles establecidos en las autorizaciones por procedimiento o viabilización de actividades. El emisor debe asegurar, cuando aplique, la implementación del sistema de aislamiento seguro de plantas y equipos SAS y gestionar con la autoridad de área eléctrica el sistema de aislamiento eléctrico seguro SAES si es requerido. El personal del Frente Ejecutor debe iniciar el alistamiento de los materiales, equipos y herramientas requeridas con base en la información consignada en la planeación y programación del trabajo, los procedimientos o instructivos y los documentos adjuntos. El emisor o persona avalada por CENIT para el monitoreo de atmósferas debe realizar la medición de gases correspondiente, según lo indicado en el instructivo para medición de gases, uso y calibración de equipos portátiles, HSE IN10, o aquel que lo modifique o derogue. Para aquellos trabajos autorizados por procedimiento o los trabajos definidos como frecuentes, repetitivos y o con dispersión geográfica, la medición de gases la puede realizar una persona autorizada por CENIT en el monitoreo de atmósferas,
cumpliendo con los requisitos definidos en el instructivo para medición de gases, uso y calibración de equipos portátiles, HSE IN 10, o aquel que lo modifique o derogue. Los resultados del monitoreo de gases podrán registrarse en la sección E del formato de viabilización de actividades, así como en el formato de medición y seguimiento a prueba de gases, HSE FR 385, o aquel que lo modifique o derogue. Si los resultados de la prueba indican valores fuera de lo permitido, de acuerdo con lo establecido en el instructivo para medición de gases, uso y calibración de equipos portátiles, HSE IN10, o aquel que lo modifique o derogue, deben tomarse las medidas y los controles necesarios para llevarlos a valores permitidos antes de iniciar el trabajo o de revalidar la viabilización de actividades. La frecuencia de la prueba debe ser definida en la viabilización de actividades, análisis de riesgos o en el procedimiento. Continuemos con el paso 3, ejecución de actividades propias o contratadas. Una vez obtenida la viabilización de actividades, el ejecutor debe informar a todos los trabajadores lo acordado en el proceso de planeación, lo contemplado en la autorización emitida y lo definido en los documentos adjuntos. Asimismo, se debe asegurar el entendimiento del procedimiento y o instructivo de trabajo a seguir por parte de todo el grupo, así como los riesgos, los controles que deben implementarse y la distribución de responsabilidades para su cumplimiento, garantizando el registro correspondiente. El ejecutor debe divulgar lecciones por aprender y casos de éxito relacionados con la actividad. Asimismo, diariamente establece espacios que propenden la comprensión de los peligros, riesgos y controles relacionados con las tareas puntuales a ejecutar durante el turno de trabajo. En todo cuarto de control de estaciones o plantas, en la sede del emisor, debe existir un dibujo tipo plot plan de la planta o unidad en escala adecuada, donde se marque de una manera clara con colores los sitios en donde se tienen todos los trabajos autorizados, por procedimiento, por viabilización de actividades mediante formato unificado en caliente, frío o eléctrico o a través del libro de minuta. En las demás instalaciones se puede escoger un sistema de control diferente. Las revalidaciones implican, tanto para el emisor como para el ejecutor, un nivel de responsabilidad igual al de la emisión inicial de la autorización. Implica la revisión de la documentación asociada y la visita previa conjunta al sitio de trabajo para verificar las condiciones. Para revalidar la viabilización de actividades, se debe contar con el paquete de la autorización y sus documentos adjuntos. Para aquellos trabajos definidos como frecuentes, repetitivos y o con dispersión geográfica, se podrá revalidar las autorizaciones en la sede del emisor. Para avanzar, oprime sobre el paso 4, seguimiento y control. La efectividad de la implementación y sostenibilidad de la práctica de viabilización y planeación de trabajo se realiza a través de diferentes actividades, como visitas, recorridos, ejercicios de liderazgo HSE, inspecciones, aplicación de listas de verificación, lista de verificación de viabilización de actividades HSE FR 280 o aquel que lo modifique o derogue, así como otras específicas según el alcance de las tareas de objeto de seguimiento, entre otros.
Producto de esos seguimientos se intervienen comportamientos HSE, así como condiciones inseguras, acciones de mejoramiento y aspectos positivos. Estos hallazgos deben registrarse en la herramienta corporativa definida por la compañía para efectuar seguimiento y cierre. El ejecutor y el emisor visitan e inspeccionan el sitio de trabajo para garantizar que las condiciones no hayan cambiado, que los controles establecidos se estén cumpliendo y que se esté ejecutando el trabajo de manera segura. Si en la visita se identifican nuevos peligros u omisión en los controles establecidos, se deben tomar acciones inmediatas para subsanar las brechas. Asimismo, garantizar el entendimiento por parte del equipo ejecutor acerca de las nuevas medidas de control. Si no es posible corregir las desviaciones de manera inmediata, el trabajo debe suspenderse. Se debe evaluar las nuevas condiciones e implementar los controles para reiniciar el trabajo, previa autorización por parte del emisor. Finalmente, haz clic sobre el paso 5, cierre. El emisor debe verificar que se activaron o normalizaron las protecciones del proceso tales como cortes, alarmas, bloqueos y bypass, que sean suspendidas o inhabilitadas con ocasión del trabajo. Este paso incluye la verificación del retiro del sistema de aislamiento seguro de plantas y equipos o el sistema de aislamiento eléctrico seguro si aplica, la restauración de la integridad del equipo o sistema y la prueba de servicio antes de colocarlo en operación normal o en disponibilidad. El ejecutor debe entregar el sitio de trabajo en condiciones limpias y seguras una vez finalice el trabajo. Antes de cerrar la viabilización de actividades, el emisor debe visitar el sitio para garantizar que no queden fuentes potenciales de incidentes y que el equipo puede retornar al servicio de manera segura. Una vez el emisor recibe de conformidad el trabajo, procede junto con el ejecutor a cerrar el formato de viabilización de actividades, procedimiento o libro de minuta. Una vez cerrado el formato de viabilización, el emisor asegura que la documentación permanezca disponible al menos 30 días calendario contados a partir del momento de cierre. Posteriormente, estos registros se conservarán según sea definido en los mapas de aseguramiento de información técnica y empresarial aplicables. El cierre de la viabilización de actividades por procedimiento quedará registrado en el formato de viabilización de actividades por procedimiento HSE FR 355 o aquel que lo modifique o derogue. Felicitaciones, has finalizado el curso virtual. Estándar de viabilización. Primero, reconocer las condiciones generales de la viabilización y planeación de actividades. Segundo, identificar las clases de autorización y su aplicación.
Tercero, explicar cómo se manejan los casos especiales frente a la viabilización y planeación de actividades. Cuarto, reconocer las características que identifican los tipos de viabilización. Quinto, identificar los roles y responsabilidades que participan en la gestión del ciclo integral de viabilización y planeación. Sexto, enumerar y explicar los pasos de la viabilización y planeación de actividades.